Este día 14 de octubre del año 2023 vamos a hablar sobre los misterios de la vida y de la muerte, pero más específicamente sobre qué pasa después de la muerte. Cuando una persona muere, ¿qué pasa exactamente? Es lo que vamos a estar investigando hoy todos juntos. Pero antes de eso les pido que me ayuden a compartir, que se lleven el enlace al video en vivo a sus páginas, a sus grupos, a sus perfiles, en Twitter, en Instagram, en cualquier red social que tengan ustedes cuenta. WhatsApp también. Pueden compartir el enlace a esta transmisión de esta noche de octubre 14 del año 2023. Saludos, Johan, hasta Chile. Así vemos tus palabras, leemos muy bien. Gracias por tu comentario. Por favor, ayúdenme ahí a darle compartir, denle like y también comenten y de dónde son y cómo vivieron el eclipse, se vio o no se vio, y sobre todo compartan el enlace. Lo estaré mencionando durante todo la transmisión, el programa de esta noche, para que realmente lo compartan y llegue a las personas. Es muy importante, sobre todo este tema, porque, vean, primero, antes de hablar un poco sobre qué pasa después de la muerte, necesitamos enfrentar el problema tal cual es. Vamos primero que nada a estudiar qué es la muerte. Alguien aquí me llama, pero no puedo ahora. Vamos definitivamente a investigar qué es la muerte. Porque si no investigamos por nosotros mismos esta situación sobre la muerte, qué es la muerte, y no llegamos realmente a comprender o a tener un poco más de comprensión sobre lo que es la muerte, pues no vamos a entender qué pasa después de la muerte. ¿Qué pasa por ejemplo, con todos los miles de personas que hoy en día fallecieron, ¿no? Por la guerra o por enfermedades o por muerte natural o por lo que sea? No, necesitamos saber qué pasa con esas personas. Primero que nada, ¿por qué mueren? ¿Qué es la muerte en sí? Y para entonces ver qué pasa después de la muerte, porque si empezamos a tirar, digamos, conceptos sobre lo que pasa después de la muerte, de nada sirven si no comprendemos el problema de la muerte que es. Entonces, yo creo que de todos los temas y materias que nosotros escuchamos y estudiamos en toda nuestra vida, del que menos se estudia es de la muerte y es el más importante. Porque desde el día en que ya llegas a este mundo ya estás acercándote al día de la muerte, ¿sí o no? Y nosotros nos gusta ilusionarnos, nos gusta llenarnos de ilusiones en la vida, de planes y todo, y no nos gusta pensar, ¿no?, que vamos a morir, y no nos gusta escuchar que vamos a morir. Cuando alguien pues toma estos temas, ya sea en una fiesta o en una reunión X sobre la muerte, inmediatamente tratamos de salirnos del tema, de evadir esa responsabilidad de estudiar el tema de la muerte. Es un tema muy serio. Yo creo que de todos los temas, gracias por sus comentarios, por favor, compartan. Yo creo que de todos los temas que se estudian en la actualidad, en cualquier rama, en cualquier escuela, en cualquier instituto, el más serio de todos es la muerte. Pero no nos gusta nuevamente no meternos en esos temas. ¿Por qué? Para hablar de la muerte debemos hablar de la vida. Ahorita vamos a entender eso. Gracias, Jan Pérez, por tu comentario. Saludos, Gol de Primera. Saludos a todos. Un saludo fraternal, caluroso. Sigan compartiendo, por favor. No se cansen de compartir y comentar. Y tratemos de llegar a la comprensión sobre eso, ¿no? Vean ustedes, necesitamos experimentar sobre eso, la verdad sobre eso que es la muerte. Mas, ¿cómo podríamos empezar a
a investigarlo, ¿no? Si tenemos miedo, si tenemos temor. Primero que nada necesitamos estudiar el temor a lo desconocido. Nuestra mente, y aquí traemos otro elemento a estudio, nuestra mente está muy acostumbrada a vivir en lo conocido. Cualquier cosa que es desconocida, inmediatamente trae el miedo a escena. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a lo desconocido? Ustedes que me ven en esta noche, díganme ahí, ¿a qué le tienen miedo ustedes? ¿Cuál es una de las cosas a las cuales le tienen miedo? ¿No? Porque el mismo miedo nos detiene de estudiar más a fondo el problema de la muerte. No nos va a dejar entrar a estudiar, porque nos hace temblar, nos hace sudar, nos hace evadir el tema rápidamente, ¿no? Entonces, estudiemos el miedo primero. Miedo a lo desconocido. ¿Por qué? ¿Dónde está ese miedo? La mente es la que está anidando ese miedo en verdad. Porque la mente, vean, síganme con esto, ¿no? La mente tiene sus conceptos fundamentados en los 5 sentidos. Todo lo que nosotros llamamos vida, que desarrollamos como vida, incluso el concepto que tenemos de Dios, de la Virgen, de lo divino, etcétera, tiene que ver con los 5 sentidos. No es la verdad, o sea, son simplemente creencias. Entonces, y esos conceptos son formados en la mente con los elementos que tenemos, con los elementos que ya conocemos. Si alguien nos dice, bueno, yo te voy a hablar del cosmos, de lo macro o de lo magno, de lo supremo. Te pueden preguntar, pero ¿qué es eso, no? Explícame mejor, ¿hablas de Dios? Ok, en ese sentido, aunque sea lo mismo, en ese sentido la palabra Dios nos da confianza, el término Dios nos da confianza. ¿Por qué? Porque, y creo que lo hablé hace algunos meses en otra presentación en vivo, ¿por qué tendemos a confiarnos en las palabras? ¿Por qué tendemos a darle un significado donde me sienta seguro a una palabra, a un concepto? El concepto familia, por ejemplo, ¿no? Uno dice, me siento seguro en mi familia. ¿Acaso no es en la familia donde más se sufre? ¿Verdad? Entonces, pero nuestra mente, no quiero con esto que nadie se sienta aludido, ¿no? Ninguna persona o personalidad. O sea, la mente, nuestra mente tiene una forma de funcionar así, equivocada, que busca siempre el sentido de seguridad o la sensación de seguridad en algo. En una persona, en el dinero, en un país, en una situación económica, en la juventud, etcétera, pero siempre buscamos esa sensación de seguridad. Pero en realidad, cuando uno quiere enfrentar el estudio o cuando uno quiere estudiar el problema de la muerte, tiene que salirse de esos grilletes de la mente, de esas estructuras mentales falsas que te hacen sentirte cómodo, que te hacen sentirte seguro, aunque la comodidad y seguridad verdadera no existan en este mundo. Pregúntenle a los que están siendo ahí sacados de Gaza. Millones de personas que están siendo sacadas en este momento de esa gran ciudad para que sea habitada por las tropas y todo. Entonces, ¿cuál es la seguridad? ¿Seguridad a qué? ¿Y en qué? ¿Y en dónde? ¿Y por qué? No existe seguridad en ningún lado, en ningún momento. Y viene a auxiliarme esta memoria que me llegó ahorita, en una conferencia, el autor de la Gnosis contemporánea, el maestro Samael Aun Weor, habla muy serio en esta cuestión y llega a afirmar que nosotros los seres humanos estamos sentados sobre un barril de pólvora, que así es la Tierra. O sea, ellos con sus sentidos, ¿no? Súper desarrollados lo ven así como un barril de pólvora a la Tierra. ¿Y por qué es eso? Pues ya sabemos que la Tierra internamente está ardiendo, ¿verdad? Y es explosiva. Hay elementos que son explosivos dentro, en el centro, en el núcleo de la Tierra. De vez en cuando esas presiones no se soportan, entonces salen por lo que llamamos los volcanes, son presiones que se liberan y que son catastróficas para la humanidad.
En alguna de esas podría explotar el planeta, sí, cómo no, sí podría explotar. Hay muchísimos planetas que han explotado en la historia del cosmos. Todos esos cinturones de asteroides que están alrededor de Saturno y de Júpiter y de otros planetas no son eso, no son más que eso, sino resultados de planetas que explotaron en un tiempo antiguo. Por si fuera poco, los humanos de esta época, desconociendo esas cosas, seguimos metiéndole dinamita prácticamente a la Tierra a través de las explosiones nucleares y la guerra y todo lo demás. Entonces sí estamos sentados en un barril de pólvora, si lo vemos desde ese punto de vista. Y en cualquier momento puede explotar, efectivamente sí. Esto nos invita, amigos, a salirnos del descanso psicológico en los conceptos, en los lugares, en la personalidad, y vivir más en el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es un momento cruel en tu vida. Tú tienes que volverte cruel con las ilusiones de la mente. Y son tan sutiles esas ilusiones de la mente que en cualquier nivel o en cualquier capa de tu comprensión te tienen dormido, me tienen dormido, a todos nos tienen dormidos. Y no podemos ver esas cosas, no podemos entender eso que el maestro Samael nos dice, que estamos sentados sobre un barril de pólvora. Así es. Entonces, necesitamos primero que nada enfrentar el problema de la mente, ¿no? Porque si estamos bien encajonados, bien condicionados por los conceptos, por lo que hemos aprendido, por las palabras, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder descubrir nada nuevo sobre la muerte o qué pasa después de la muerte. Tenemos la tendencia a pensar que después de la muerte nos vamos a ir con Dios, ¿verdad? Esa es la creencia popular, podríamos decir. Y sobre esa creencia, pues, se hacen ritos, se forman culturas, iglesias, etcétera, etcétera, se escriben libros y demás. Pero ¿quién sabe en verdad la verdad sobre esto? El maestro Samael Aun Weor, en uno de sus libros, precisamente en el libro de Educación Fundamental, libro que recomendamos, obviamente, como todos sus libros, pero este especialmente, en el tema de la muerte nos dice lo siguiente: la verdad no es cuestión de creer ni de dudar. La verdad nada tiene que ver con la credulidad, ni con el escepticismo. La verdad no es cuestión de ideas, ni de teorías, ni opiniones, ni conceptos, ni preconceptos, ni supuestos prejuicios, ni afirmaciones. La verdad sobre el misterio de la muerte no es una excepción. La verdad sobre el misterio de la muerte solo puede ser conocida a través de la experiencia directa. O sea, que cada uno de nosotros lograra experimentar sobre sí mismo, o sea, traer el recuerdo de cómo murió en su existencia anterior, porque hemos vivido, hemos existido muchas veces. Entonces, la gente nos puede decir maravillas o cosas necias o absurdas sobre la muerte porque no sabe. Pero aquel que recuerda sus muertes pasadas, o por lo menos su muerte pasada, el momento en que dejó su cuerpo ya todo viejo y seco en su vida anterior y se dio cuenta que ya estaba desencarnado, ¿no? Y que podía encarnar nuevamente o volver nuevamente a la vida, entonces ya es otra cosa. Esa persona tiene un recuerdo, tiene una experiencia directa, le consta lo que fue ese proceso. Ahora, necesitamos dejar de tenerle miedo a la muerte. Cualquier poeta puede escribir bellos libros sobre amor, mas resulta imposible comunicar la verdad sobre el amor a personas que jamás lo han experimentado. El tema de la muerte es lo mismo. Uno podría hablar y hablar y hablar, escribir libros, hacer novelas, películas sobre eso, pero si no hemos experimentado eso, si no tenemos el recuerdo de la experiencia de nuestra muerte anterior, porque hemos muerto antes, así como vamos a volver a morir, todos los que estamos aquí conectados esta noche vamos a morir, ¿no? Obviamente. Pero si no tenemos experiencia de eso, tendremos que caer en el terreno de las creencias. Y las creencias forman iglesias, religiones, etcétera, ¿verdad? Ya lo sabemos. La Gnosis nos propone salirnos de las creencias y entrar directamente en el terreno de la práctica, de los hechos. Y fíjense que si lo logra uno, si uno se propone investigar
quién fue en su vida anterior. Hace dos videos, me parece, hablamos sobre el ejercicio del espejo. Ahí tú puedes preguntarle a tu Madre Divina que te muestre la personalidad que fuiste en tu vida pasada. Y puede ayudarte a recordar el proceso que se vivió de la muerte al nuevo nacimiento. Nuestra Madre Divina es una fuerza muy especial dentro de nosotros. Es María, Maya, Isis, Insoberta, Tonantzin, cualquier nombre que a la deidad femenina se le ha dado en el mundo, en las culturas, pues simboliza a nuestra Madre Divina, está dentro de nosotros, aquí y ahora, y es una potencia, es una fuerza, no es algo de creer, es una energía positiva, maravillosa, que se puede manifestar bajo cualquiera de esas madres divinas o vírgenes de la tierra, del mundo. Pero cada una de las madres de nosotros, cada quien tiene una, se puede ver diferente en una experiencia. Así que sigan comentando y compartiendo, por favor. Entonces, ¿qué es la muerte? Vamos a ver. Muchas personas desean continuar mediante los bienes materiales, el prestigio, la familia, las creencias, las ideas, los hijos, etc. Nosotros debemos deshacernos de esas intenciones. Cuando yo digo, ¿qué será la muerte? ¿No? Yo creo que todos nos hemos sentado ahí en algún día, en algún atardecer, a reflexionar sobre eso. ¿Qué será la muerte? Y pensamos inmediatamente, nuestra mente empieza a proyectarse en el futuro, en las familias. Bueno, la muerte es mi familia bien y yo desde arriba, desde el cielito, vigilándolos. Eso es falso. Eso no es correcto. O bueno, yo creo que estaré con Dios en el cielo y ya dejaré de sufrir. Eso es falso también. Necesitamos pensar sobre la muerte sin ninguna garantía. Si ya estamos buscando una garantía de algún tipo de existencia futura, ya nos estamos saliendo del momento, del aquí y del ahora. Podría ser que nosotros estamos muertos, ya. Pero como estamos proyectando, no nos damos cuenta de eso. Entonces hace falta ponernos a contemplar sobre todo. Vamos a ver, es urgente, es necesario, nos dice el maestro Samael Aun Weor, es indispensable hacernos plenamente conscientes del hondo significado de la muerte. Solo así desaparece el temor a dejar de existir. Esa frase me llegó cuando estaba estudiando el tema, o sea, tenemos temor a dejar de existir, ¿verdad? Si nos dicen que estamos enfermos o que tenemos, 6 meses de vida, 1 año de vida, lo que sea, tenemos temor a dejar de existir, como lo que somos, por tantas conexiones que tenemos con la gente, con el idioma, con el país, con el dinero. O sea, eso es el temor, dejar esas conexiones, porque eso es todo. Si no tuviéramos ninguna conexión con nada, si nadie nos pelara, si fuéramos un don nadie, alguien que no sirve para nada, ni siquiera, nadie lo conoce, no tiene ni un lugar donde vivir, a lo mejor pensaríamos diferente. A lo mejor la idea de dejar de existir no sería tan dolorosa para nosotros. Pero haciéndonos conscientes del hondo significado de la muerte, así desaparece el temor a dejar de existir. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Pues efectivamente porque ya sabemos que la muerte del cuerpo físico no es la muerte del ego o de lo que somos. Internamente eso continúa en otro mundo. Y muchos diríamos, ok, pero ¿y por qué no me acuerdo? Pues no nos acordamos porque estamos dormidos, pero en los días de la niñez, en nuestros primeros años, sí teníamos recuerdos muy profundos, nuestras vidas eran diferentes, nuestras sensaciones, nuestra percepción era muy diferente, nuestra forma de ver a la gente y las cosas y las estaciones del año y todo era muy diferente. Lo disfrutábamos más, pero teníamos más nostalgia por las cosas, ¿sí o no? Más inquietudes, más sensibilidad por lo que los 5 sentidos nos aportaban, más conciencia, más estado de alerta, por lo menos me acuerdo de eso, sí, en mi niñez. Entonces eso como que te mantenía con esa conexión tal vez
con lo que fue la vida anterior, algún recuerdo profundo de algo, ¿no? Pero a medida que fuimos entrando a la formación de la nueva personalidad, se nos fue olvidando todo eso, lo fuimos haciendo a un lado porque nos fuimos envolviendo mucho en las sensaciones. Y no me digan cuando, ¿no? Cuando empieza el niño a ir a la escuela, y bueno, aún más, cuando empieza la punzada sexual, entonces todos andamos corriendo detrás del sexo. Y entonces ya se nos olvida realmente esos estados de alerta, de atención, esa contemplación que practicábamos antes. La muerte en sí misma, nos dice el maestro Samael Aun Weor, nada tiene de aterrador. Y está hablando alguien, o escribió esto alguien, por si no lo saben ustedes, el maestro Samael Aun Weor recordaba todas sus existencias pasadas, todas. Entonces dice, no, pues la muerte en sí misma nada tiene de aterrador. O sea, él se acuerda, él lo vivió, etc. Además, va aún más lejos, dice, es algo muy hermoso, sublime, inefable. Mas la mente embotellada en lo conocido solo se mueve dentro del círculo vicioso que va de la credulidad al escepticismo. O sea, nosotros debemos salirnos de la credulidad y del escepticismo. Yo no les pido que me crean, o que crean lo que estoy leyendo, o que crean lo que dijo el sacerdote en la misa, etc. Ni tampoco ser escépticos, porque el escéptico es necio en el fondo. Lo que estamos aquí tratando de compartir con ustedes es la idea de poner atención, de aprender a contemplar, sin proyección mental, para lograrnos desconectar de lo conocido por la mente y caer en lo desconocido. Cuando empecemos a experimentar lo desconocido aquí y ahora, desconectados de la mente y de lo conocido, entonces se nos va el miedo a la muerte. ¿Por qué tenemos miedo si no hay ya conexión con lo conocido? Y eso precisamente es lo que se busca en las meditaciones. Por eso hay que aprender a meditar. Todos ustedes que me escuchan y me ven, les invito a que aprendan a meditar, que pregunten sobre meditación, que investiguen en nuestra página web sobre meditación, que vean videos sobre meditación que tenemos aquí también en la página, porque de lo contrario todo esto no dice nada a nadie, ¿no? Entonces, la muerte y la vida constituyen un todo íntegro, unitotal. Vean esto, ¿no? Nosotros pensar en la muerte nos aterra y no nos gustaría dejar este mundo. Cuando estamos desencarnados, pensar en la vida o en venir al mundo físico nos aterra y no queremos venir, pero efectivamente tenemos que regresar. Entonces es un entrar y salir de la quinta dimensión del ego, entrar y salir de los egos al cuerpo, una personalidad, otra y así. Entonces es lo mismo, es la manifestación de la psiquis o de la energía en lo que es un cuerpo y otro y otro. Entonces, ¿por qué tener miedo? Créanme que uno, si ya está uno anciano, y con todo respeto si hay personas de la tercera edad viéndome o escuchándome, lo que menos debe temer uno es la muerte, porque con el paso del tiempo ya sabemos se vuelve más doloroso existir. Los cuerpos se desintegran como es normal, los cuerpos se enferman, los órganos cesan sus funciones internamente y entonces ya es muy doloroso depender de químicos, de fármacos, de máquinas para poder existir. Ya no tiene sentido. Tenemos que aprender a dejar ir y hacernos a la idea de que después de los 40, ¿no?, ya la salud va en declive, ya la vida se escapa, y aprende a cuidarte, aprende a comer bien para que vivas más y fuerte y todo, pero definitivamente la muerte va a llegar. O sea, en esta página nosotros no queremos venderles la idea de que van a llegar a Dios, de que van a dar un salto cuántico, de que todo será felicidad en su vida después de la muerte. No, uno puede ser feliz aquí y ahora, y uno puede dar ese salto cuántico, si quieres llamarlo así, aquí y ahora. Pero ese salto a otra realidad, ese salto más cercano a la verdad, porque la mente no tiene la verdad. Cualquier proyección que la mente libere no es la verdad. Pero si tú aprendes a contemplar
si tú aprendes a observar a tu alrededor, a tomar nota de todos los detalles, de todos los fenómenos, sin olvidarte de ti mismo, entonces, ya lo dije, te desconectas de lo conocido, que es la vida. Lo conocido es la vida, ¿verdad? Oh, lo conozco, me entusiasma, lo hago, es la vida. Lo desconocido es la muerte. ¿Ok? Entonces tenemos miedo a lo desconocido y a eso le llamamos muerte. La muerte es una palabra nada más para nosotros. Pero en los mundos internos la muerte es la madre muerte, Coatlicue. La vida es energía determinada y determinadora. Desde el nacimiento hasta la muerte fluyen dentro del organismo de nuestro cuerpo distintos tipos de energía. Y la muerte es como otra energía, nada más que el cuerpo no la resiste. El único tipo de energía que el organismo humano no puede resistir es el rayo de la muerte. Este rayo posee un voltaje eléctrico demasiado elevado. El organismo humano no puede resistir semejante voltaje. Así como un rayo puede despedazar un árbol, así también el rayo de la muerte, al fluir por el organismo humano, lo destruye inevitablemente. El rayo de la muerte conecta el fenómeno muerte con el fenómeno nacimiento. ¿Okay? Nosotros les pedimos que no sentirse mal cuando una persona se va de este mundo, cuando una persona muere. Créanme que es lo mejor. Cuando ya un cuerpo está deteriorado, dañado, lleno de llagas y sufre el alma ahí, lo mejor es que deje ese cuerpo que ya no le sirve y que siga su camino, porque eso representa una nueva posibilidad para regresar en un nuevo cuerpo, en un cuerpo de bebé, en una nueva vida. Entonces, debemos nosotros celebrar la vida y celebrar la muerte y celebrar todos los momentos en verdad, ¿no? Y no escatimar esfuerzos en eso, porque el día que nosotros empezamos a dosificar el momento, a dosificar nuestra atención, nos encajonamos en lo conocido. El día que nos vamos hacia una vertiente nada más, hacia un punto, y no vemos los dos lados de la misma cosa, entonces se nos hace doloroso. La vida y la muerte son dos lados de la misma moneda, la existencia. El rayo de la muerte, nos dice el maestro Samael Aun Weor, origina tensiones eléctricas muy íntimas y cierta nota clave que tiene el poder determinante de combinar los genes dentro del huevo fecundo. Vean esto entonces, cuando el rayo de la muerte llega al organismo, a una persona que está por fallecer, llega cuando ya los órganos ya han cesado de funcionar, sino definitivamente por partes. Entonces ya hay muy pocos órganos que están funcionando dentro del cuerpo. Ya la digestión ya no funciona, como ya sabemos, ya la persona sufre con su, vamos a decir, con su presión, su azúcar, etcétera. Ya los órganos no funcionan. Pero el rayo de la muerte tiene el poder, la facultad, podríamos decir, de colectar todos los átomos modelo de los órganos y conectarlos todos a un nuevo huevo fecundo, al zoospermo que va en busca del óvulo para fecundarlo. Entonces lo magnetiza y es lo que hace más fuerte a ese zoospermo, que de los miles y millones que se liberan en una descarga sexual, uno solamente en específico recibe esa conexión de esos valores y es el que se lanza en busca del óvulo y fecundarlo. Por eso nada más uno es el que lo hace, no todos, ¿no? Porque solamente en uno conectan los señores de la muerte, de la vida y de la muerte, conectan a esa nueva vida, en esa nueva relación, a esos valores que van a retornar. Entonces, el ego, el yo energético, continúa en nuestros descendientes, desgraciadamente. Lo que es la verdad sobre la muerte, lo que es el intervalo entre muerte y concepción y posteriormente nacimiento, es algo que no pertenece al tiempo y que solo mediante la ciencia de la meditación podemos experimentar, ¿sí? Entonces,
Todo lo conocido pertenece al tiempo. Tú lo puedes ubicar en el tiempo. La familia, un lugar, una profesión. Todo tú lo puedes colocar en un tiempo, ¿no? En tu timeline. Pero esto que es la verdad sobre la vida y de la muerte se escapa del tiempo, en verdad. El intervalo es entre el momento ya en que clínicamente está muerta una persona, al momento en que es conectado en el momento de la concepción al óvulo, como ya dijimos. Eso está fuera del tiempo, podríamos decir en otra dimensión, sucede en otra dimensión. Y entonces se conectan y ya empiezan los procesos de la célula a multiplicarse o dividirse una y otra vez hasta que se van formando poco a poco los órganos, y entonces estamos listos, o está listo ese cuerpo para una nueva proyección, una nueva existencia. Todo eso, como se vive en otra dimensión, no lo recordamos, lo vive nuestra esencia nada más. El yo, el ego o los yoes diablos quedan arrinconados en la quinta dimensión inferior. La esencia humana, que es lo único digno que tenemos, eso vive estos procesos en la parte superior de la quinta dimensión. Entonces, obviamente, de la quinta dimensión a la cuarta dimensión, donde se da la conexión del zoospermo y óvulo, y luego a la tercera dimensión, donde estamos ahora, hay mucho trecho. Entonces, no es fácil que una esencia traiga o mantenga la memoria, el recuerdo de todos esos procesos. Además de que se vivieron en otro lenguaje, en otro escenario, muy diferente al nuestro. Cuando viene la esencia al mundo, entonces tiene que aprender un nuevo lenguaje, una nueva cultura, formar una nueva personalidad, pues se le olvida lo que vivió, podríamos decir, en el lenguaje sagrado, en el lenguaje intuitivo de la conciencia en la quinta dimensión. Porque ahora tiene que condicionarse al español o francés o a cualquier idioma que le toque aprender aquí en el mundo físico. Entonces, por eso es que no recordamos esas experiencias. Pero si aprendemos nuevamente a independizarnos de lo conocido con la meditación, podríamos poco a poco ir teniendo recuerdos de pequeñas dosis, podríamos decir, de recuerdos de nuestra vida anterior, del momento de la muerte, del momento cuando estábamos dentro del vientre de nuestra madre, o los primeros días de nuestra niñez, de nuestra vida aquí en la tierra, cuando éramos acarreados en los brazos tan frágiles y pequeños, ¿no? Y cómo nos extasiábamos al ver a nuestra madre y amamantarnos de sus senos, y era maravilloso todo eso, ¿no? Pero ni de eso nos acordamos, porque estamos muy dormidos. Compañeros, amigos que me escuchan, de verdad es terrible la situación de dormidos como estamos. Por eso el maestro Samael Aun Weor insta a los maestros y maestras de escuela, y tal vez algunos de ustedes son de esa maravillosa profesión, a que enseñen a los niños sobre la vida y la muerte, que le enseñen a los niños a poner atención, a contemplar. Bien, lo que pasa después de la muerte, obviamente, es un juicio. Entonces a cada uno de nosotros nos llevan a los templos de la ley, en la quinta dimensión, y ahí somos juzgados por la vida que acaba de pasar. Entonces se ponen en el platillo, en la balanza, los buenos actos, los malos actos, y se lanza un juicio sobre eso. De eso dependerá nuestro próximo nacimiento, si es que lo habrá, y en qué condiciones. Y digo si es que lo habrá porque no todas las almas que desencarnan vuelven a la vida. Algunos ya se les acaban sus 108 oportunidades, entonces involucionan en las infradimensiones de la naturaleza. Es decir, ya no vuelven a vivir como seres humanos, entonces empiezan a procesarse como animales, y más adelante como plantas, y más adelante como minerales, y así, hasta que vuelvan en otro tiempo a reconquistar la posición de ser humano. Pero los que sí van a volver, y eso se define en el juicio, en ese juicio final, después de cada una de nuestras existencias, los que sí van a volver vendrán a cosechar el resultado de sus buenas y malas acciones en la vida que acaban de perder, que acaba de irse.
Cada uno de nosotros tenemos una vida y es o dolorosa o agradable. Sufrimos o somos felices. Pobres o a veces tenemos abundancia en todo. Saludables o enfermos, etc. Siempre estamos en esos dos extremos. Pero a veces se nos olvida que nosotros somos responsables de todo eso y no queremos aceptarlo. La clave para dejar de sufrir y que nos vaya mejor en la vida es aceptar que todo lo que estamos viviendo es el resultado de nuestras propias acciones inconscientes, lamentablemente. Si no nos acordamos, es porque a veces todo eso tiene sus raíces en vidas anteriores, que no es fácil acordarse uno de eso, ¿no? Pero entonces, en la Gnosis, el maestro Samael Aun Weor nos da las claves para tener éxito en la vida, en todos los niveles, ¿sí? Pero hay que empezar por ahí, reconociendo que nosotros somos el resultado de nuestras propias acciones. Tu vida como sea, buena o mala, agradable, feliz o infeliz, es el resultado de tus propias acciones. Yo te invito a que tomes esas palabras con mucha comprensión, las escuches bien y que veas que no, mi persona no está juzgando a nadie ni acusando a nadie, pero es una realidad. O sea, mi persona después de 25 años de estudio en esto y práctica y todo, obviamente no lo sé todo, pero por lo menos he llegado a darme cuenta que efectivamente así es. Soy el resultado de mis acciones. Tengo que corregirme, tengo que cambiar. Tengo que luchar por superarme, por ser una persona diferente, por lograr esas metas que tengo. Cuando uno siempre está evadiendo sus responsabilidades, siendo responsable a todo el mundo, espera que todo el mundo le solucione sus problemas, ¿no? Si esperamos a que el gobierno nos solucione los problemas que tenemos, pues ellos tienen algo que ver, pero no todo. Todos nosotros somos los que debemos tener esa actitud de luchar por superarnos, y más de lo que cuando se trata de lo espiritual, debemos luchar por superarnos espiritualmente, por aprender más, por encontrar el verdadero significado de este tema de la vida y de la muerte, por encontrar el verdadero motivo por el cual estamos aquí en la Tierra. La Tierra está en crisis, nuestro planeta está en crisis, ya lo sabemos, las guerras por todos lados, muertes. Hoy tenemos la suerte de que no cayó una bomba sobre nuestras cabezas, ¿verdad? Y decimos, no, pero el gobierno me protege, la ciudad es enorme. Créanme, no hay seguridad en ningún punto de la Tierra, porque como lo comentaba, dice el maestro Samael Aun Weor, estamos sentados sobre un barril de pólvora y en cualquier momento puede explotar. Entonces, la gnosis es radical. Los conocimientos que aquí compartimos son fuertes, sí, pero es lo que necesitamos como humanidad. Necesitamos enfrentar el problema que tenemos, de que ya hemos perdido toda conciencia de nosotros mismos. Estamos fascinados, totalmente endulzados, envueltos, narcotizados con la situación, con las circunstancias, con la sensualidad, que hemos perdido todo lo que de humanos teníamos. Necesitamos reconquistarlo. Necesitamos verdaderamente llenarnos de inquietudes por lo espiritual, por lo solar. ¿Qué significa todo esto? Hoy, por ejemplo, veíamos lo del eclipse, ¿no?, que se vio en toda América, afortunadamente. ¿Qué significa eso? En la bóveda celeste, en todo el movimiento de planetas y lunas y galaxias y todo lo que pasa allá arriba, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cuántas veces ha pasado ese fenómeno? ¿Cuántas veces lo hemos visto en otras existencias tal vez? Yo los invité en un video que hice a que observaran su psicología. ¿Cuál es nuestra psicología? ¿Qué emerge en esos momentos que estamos observando eso? Muchos tenían miedo y prefirieron estarse dentro de su casa. Ok, está bien, pero de todas maneras, nuevamente, dentro de la casa no hay protección como lo pensamos que hay. Entonces, ¿qué significa todo eso? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el verdadero sentido de nuestra existencia? Cuando entendemos que la Tierra está en crisis,
que la Tierra está llena de dificultades y que está a punto de una gran catástrofe, entonces nos sentimos con ganas de ayudar, de apoyar a que alguien se ayude, ¿no? Con el conocimiento, que aprenda a meditar la gente. No hay dicha más grande que aquella que se experimenta en la meditación cuando tú logras desconectarte totalmente de lo conocido y llegas a un nivel en tu meditación donde no conoces nada, no sabes nada, tu mente está en blanco. Ese es el preámbulo para el nirvana, para la experiencia nirvánica. Así que, bueno, el tiempo pasa muy rápido, ya son 45 minutos hablando. Parecería menos, pero más bien voy a ver sus preguntas. Si es que tienen sus comentarios, por favor hagan sus preguntas. Háganlas llegar ahí en un comentario aquí abajo. Mientras tanto, mientras busco aquí el video en la computadora, les recuerdo que muy pronto ya, el 29 de este mes tenemos nuestro evento en Tlaxcala. Nuestro congreso gnóstico. Estamos celebrando además, a ver si alguien por ahí que me escuche del grupo se acuerda de estas palabras. Estamos celebrando 10 años de la fundación de nuestra página en Facebook, la nueva era de Acuario en Facebook. A lo mejor un pastel grande que diga 10 años, la nueva era de Acuario o algo así. Bueno, vamos a ver entonces sus preguntas. Gracias a ustedes, Claudia, por tus comentarios. Cuando la persona muere por enfermedad con larga agonía es porque está redimiendo karma. Pues en ese caso la muerte viene a ayudar al alma a sacarla de un cuerpo ya que ya no sirve, ¿no? Por eso decíamos, nunca debemos nosotros sentir rechazo por la muerte. Ya vimos y lo leímos ahí del maestro Samael Aun Weor, la muerte en realidad es bella. Así es, Tito, sí, te acuerdas, ¿no? Tú eres uno de los primeros que empezó a seguirnos aquí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que empezamos a hacer los primeros videos en vivo. Aquí nuestro hermano Tito Wilson Rojas, ahora misionero gnóstico en Colombia de nuestra institución, pues les da testimonio de que efectivamente hace 10 años que abrimos esta página y que empezamos a escribir y que empezamos a subir videos y todo eso, y se empezó a conectar mucha gente. Muchas cosas han pasado, muchas experiencias, y aquí seguimos adelante y con mucho cariño para todos ustedes. A ver, saludos hasta la Ciudad de México. Tienes una pregunta, Edison. El eclipse de hoy, ¿qué aspectos psicológicos negativos incurre en nuestros días? Yo creo que lo comenté un poco ahí en el mismo video en vivo. Realmente fue antes. Antes del eclipse se vivieron terribles procesos psicológicos. Nuevamente, para eso habría que estar atento uno y descubrirlos, porque nadie los va a descubrir por ti mismo. En mi interior descubrí muchos procesos terribles, psicológicamente hablando. ¿De qué? Pues cambios del estado de ánimo, ¿no? Depresión, amargura, tristeza, y entre otras. Ya después, cuando pase el eclipse, ya la energía solar se libera, entonces ya todo cambia, todo vuelve a la normalidad, aparentemente, porque muchas cosas se transformaron. Realmente un eclipse son las batallas que nadie va a entender eso, no creo, pero que a un nivel atómico muy profundo o a un nivel electrónico, las batallas que se dan entre el bien y el mal, las fuerzas negras contra las fuerzas blancas. Nadie sabe eso, pero los tenebrosos saben muy bien, para cambiar un poquito el tono de la plática, los tenebrosos saben muy bien las fuerzas que se mueven en esos días, en esos momentos. Muchos decían por ahí, no, esto no pasa nada, no hagan caso, no hay que ser supersticiosos. Efectivamente, pero hay fuerzas negras y fuerzas blancas, y ambas saben lo que se mueve en esos momentos. Y no digo más, pero sí los invito a meditar en todo eso. Te devolvería la pregunta, Edison. ¿Qué experimentaste en ti en ese momento? Yo compartí ayer la práctica que había que hacer en esos momentos. Quien la haya hecho ahí, escriba ahí, la hice o no la hice. Yo sí la hice en esos momentos y fue maravilloso.
Pero habría que conectarnos entonces con esas fuerzas solares durante ese momento para poder experimentarlo. Pues de lo contrario siempre vamos a estar pensando, es bueno, es malo, si sirve o no sirve. Si no haces la práctica, nunca vas a saber. A ver qué más. Augusto pregunta, si la persona desconoce y no comprende lo que es la muerte, ¿qué ocurre con él? Nada. No, igual, comprenda o no comprenda, conozca o no conozca, va a morir. Todos vamos a morir. Lo mismo que pasa con todos. Psicológicamente los yoes se van a la quinta dimensión, la esencia procesa su juicio y el cuerpo se desintegra y ya. ¿Okay? Lo mismo que todos. A ver qué más. Saludos hasta Honduras, Melvin Quintanilla. La mayoría de la gente tiene miedo a la muerte. Exacto. Deberíamos no tener miedo a la muerte, pero ya dijimos, ¿no? Sin ir tan lejos, podríamos decir, no, yo no le tengo miedo a la muerte, pero le tenemos miedo a lo desconocido. Es lo mismo, porque la muerte es lo desconocido. Nadie va a saber exactamente qué es la muerte hasta que se desconecte de lo ya conocido, y créanme, en el momento del rayo de la muerte no nos queda otra opción. Por ahora es opcional, ¿no? A través de la meditación tú puedes desconectarte de lo conocido y vibrar o experimentar lo desconocido de momento en momento. En el momento de la muerte, cuando el rayo de la muerte cae sobre esa persona, cuando es su momento, ya no le queda ninguna otra opción. O sea, se desconecta o lo desconectan de la realidad, de las cosas, de los objetos, de los colores, de la misma personalidad. Quedas totalmente como un extraño, desnudo psicológicamente ante un espacio que no conoces. Esa es la muerte, pero quedas existiendo todavía. Claro, no dejas de existir. A ver. ¿Pero se puede llamar este sueño realmente vida? Pues es la vida, sí. Que lo vivamos en un sueño, sí, pero es la vida en la que estamos ahora. Bueno, ya no veo ninguna otra pregunta. Mirando al misterio, es un libro maravilloso, sí, sí. Sí lo recomendamos a todos. El libro Mirando al Misterio, ahí lo pueden descargar en nuestra página, lanuevaeradeacuario.org. Lo pueden estudiar también en la página ahí, sin tener que descargar el libro. Ahí, si no tienen ya datos en sus teléfonos o computadoras, ahí lo pueden leer capítulo por capítulo. Solo entren a la página lanuevaeradeacuario.org y en el buscador arriba ahí pónganle el tema que les interese y les da todos los resultados. Y siempre está la página ahí funcionando para ustedes. Bueno, sigan compartiendo. Ya no veo nuevas preguntas. Ya casi son las 10 de la noche acá. Muchas gracias por su participación. Y los dejo. Nos vemos muy pronto en Tlaxcala. No creo que el próximo sábado entre en vivo. Tal vez sí, no sé. Pero muy pronto nos vemos en Tlaxcala. A ver qué dice Sebastián. Cuando se da la orden de desconectar a una persona, ¿qué puede pasar ahí? A ver, elabora un poco más tu pregunta. Cuando se le da la orden, ¿quién le da la orden? De desconectar, ¿te refieres a desconectarla de alguna máquina, algún respirador o algo así? ¿Qué puede pasar ahí? Lo mismo, o sea, ya la persona deja de existir, ya deja de vivir aquí, ya el cuerpo ya no puede sostener la energía de la vida, ya no está para eso, ya pasaron sus procesos, ya no se puede, entonces se empieza a desintegrar y los valores psicológicos de la persona entonces entra en su proceso en los mundos internos, lo que es el juicio. Tal vez más adelante que vayamos entrando ya en noviembre y eso vamos a hablar con más detalles sobre lo que es el juicio final, ¿les parece? ¿Qué pasa en ese juicio final exactamente? ¿Qué se espera y qué es lo que, por qué lo juzgan a uno, etcétera? Pero hasta entonces ya los dejo ahora, por esta noche es todo, gracias, nos vemos, sigan